vengo a hablar de mi última excavación arqueológica o incluso de alguna lección de historia, pero no es el caso. El caso es que vengo a hablar del presente, y el presente es el patrimonio, porque en el pasado existía la antigüedad clásica, y la antigüedad clásica existe también un presente que se convirtió en ruinas, y actualmente eso es patrimonio, y es de lo que yo vengo a hablar hoy. Y el patrimonio, en el día de hoy, tenemos que utilizar otros elementos para conocer cuáles son esos elementos, cuáles son para saber para qué sirve el patrimonio. Actualmente existen 4 elementos muy importantes que son la investigación, la protección, la conservación y la difusión. Pero nosotros queremos añadir a eso algunos elementos nuevos que puedan ayudarnos a saber realmente para qué sirve el patrimonio. Y para ello debemos de utilizar una frase que, aunque ya se utilizó, aunque no lo creáis, en 1915, que debemos de pensar en global para actuar en local. Y eso es lo que queremos hacer con el patrimonio, pensar en nuevas ideas que nos ayuden a incorporar nuevos elementos que todos podamos participar en lo que es el patrimonio, que al final el patrimonio sea para la sociedad. Y os voy a contar entonces cuáles son esos 4 elementos. Cuando yo era joven, cuando yo era un poco más joven, participé en unas excavaciones arqueológicas muy cerca de aquí, en la Sierra de Huelva, acompañado por otros estudiantes como yo, y nos dividimos en grupos. Al dividirnos en grupos, pues resulta que a mí me tocó, no sé por qué, pero me tocó solo. Pues estuvimos en un cerro buscando una ciudad antigua de la Edad del Bronce y resulta que pisé en falso y al pisar, no sabía dónde estaba pisando, caí a una altura aproximadamente de 1,5 metros o de 2 metros y caí de un sitio, caí sobre el suelo. Tuve que haber gritado muy fuerte porque hizo que mis compañeros y mi profesor vinieran en mi auxilio. Todos mis estudiantes, los estudiantes estuvieron conmigo ayudándome a levantarme y mi profesor me dijo: acabas de descubrir la muralla porque te has caído de ella. Con lo cual, ¿qué fue eso realmente? Pues fue una experiencia del descubrimiento. Con lo cual, pienso que uno de los elementos que tenemos que incorporar a esos nuevos factores que nos ayuden a que el patrimonio sirva para algo es la experiencia. En el mundo de hoy, en el mundo globalizado en el que nos encontramos, es un mundo, podemos decir que en crisis, y que nos produce a todos una serie de desajustes. Esos desajustes, si los miramos desde el punto de vista positivo, serán oportunidades. Y si son oportunidades, entonces las podemos aprovechar. Y creo que el patrimonio debe estar en ellas. Y si el patrimonio, que es una de las variedades de la cultura, ¿por qué el patrimonio no ha estado presente también en la experiencia? Cuando visitamos un museo de arte, que podemos ver un cuadro, tenemos una experiencia con el cuadro. O cuando vamos al teatro, y divisamos una obra de arte, o cuando leemos un libro. Todo eso son experiencias. Con lo cual, el primer objetivo del patrimonio sería convertir ese patrimonio en experiencia y todos podamos vivirlo, podamos sentirlo, podamos vivir, podamos relacionarnos, que el patrimonio forme parte de nosotros mismos. Y ese patrimonio, ¿cómo lo podemos sentir? Pues el patrimonio no solo es dueño, entre comillas, de los expertos. El patrimonio lo podemos tocar, lo podemos ver, incluso lo podemos oler, incluso lo podemos gustar, porque por ejemplo están haciendo unas recreaciones del garum de los romanos que se puede gustar, o de vino, con lo cual hay muchas experiencias de ese tipo. Incluso a veces, no quería decir que el patrimonio nos hace sufrir, nos hace sufrir porque no se conserva bien, pero también nos recuerda cosas del pasado. Este vídeo, que en teoría tiene que tener sonido, es el Museo de Berlín. En el Museo de Berlín, para recordar todo el Holocausto, el Museo Judío de Berlín, para recordar el Holocausto,
aparte de toda la temática que te enseñan, hay una zona donde vas pisando y vas oyendo tus mismos pasos sobre elementos de metal con la cara de personas gritando, con lo cual se recuerda un patrimonio. Y de cierta manera, cuando uno entra en ese museo, siente y vuelve a recordar que fue del patrimonio judío en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, ese conocimiento que tienen los expertos los queremos convertir en experiencias. ¿Y quiénes pueden participar de esa experiencia? Pues todos. La Organización Mundial del Turismo nos da unos datos muy relevantes que en 1950 había 25 millones de viajes, pero en el 2020 va a haber 1.600 millones de viajes, de los cuales el 53% ya es turismo cultural y del cual casi un 90% es turismo patrimonial. Con lo cual, el patrimonio, podemos concluir, o una primera conclusión, el patrimonio sirve para producir experiencias, pero también para vivir experiencias. ¿Cuál sería ese segundo elemento que nos puede ayudar a buscarle esa utilidad, ¿no?, al patrimonio, que no sea solo de los expertos, de los restauradores, de los arqueólogos, sino que sea de todo? Es la innovación y la creatividad. La innovación es cambiar para mejor y cambiar transformando. Pues queremos que la innovación y la creatividad formen parte, igual que lo forman parte en la ciencia o lo forman parte en la economía. Innovación puede ser tecnológica y después hablaremos de la no tecnológica. En el patrimonio es importante la digitalización de todo lo que se conoce, que no se ha producido todavía. ¿Para qué queremos digitalizar todo? Pues para formar parte de la gran revolución tecnológica de hoy en día, que es el reconocimiento de imagen. Imaginen ustedes, bueno, ahora mismo, ¿no?, con los smartphones y las tabletas, etcétera, muchas aplicaciones están al servicio, pues, de una imagen que captas y a partir de ahí obtienes información. Pues imaginaros toda la información, todo lo que se podría hacer con una información digitalizada del patrimonio. Existe la no tecnológica, que ya no utilizamos, o nos ayuda la tecnológica, pero lo que utilizamos son las personas, con lo cual creamos grupos de trabajo. El patrimonio debe de crear grupos de trabajo con otros elementos de la cultura y de la ciencia. Y para eso tenemos que trabajar en red. Y para trabajar en red es importante crear este término que se llama clúster, que son espacios donde se puede desarrollar la creatividad y la innovación. ¿Y quiénes participan en esos espacios o deben de participar? Por un lado, las universidades, las asociaciones, todos los agentes que en algún momento tienen algo que ver con el patrimonio, aunque no sea su especialidad. Pero para ello necesitamos los recursos. Los recursos patrimoniales existen en la provincia de Cádiz, donde estamos actualmente, o en cualquier lugar del mundo existen recursos patrimoniales. Pero esos recursos patrimoniales de por sí no son rentables, necesitan algo más, con lo cual necesitamos activarlo, y para activarlo necesitamos la innovación y también la creatividad. Si la creatividad es la capacidad que tienen las personas para producir nuevas ideas, incluso para resolver algún problema, para cambiar las cosas, pues ¿cómo aplicamos esto al patrimonio? ¿Cómo podemos aplicar esto a esa materialidad que existe en nuestras ciudades? Pues, en mi opinión, creo que lo que debemos hacer es utilizar esos espacios patrimoniales como lugares de actividades culturales y creativas y convertir nuestras ciudades en ciudades creativas, que nos ayudará a que estas mismas ciudades sean un factor de desarrollo. Y lo importante en esto del patrimonio, la innovación y tal, y es muchas veces culpa de nosotros los expertos, es que le damos mayor importancia a la forma que al contenido. Es decir, es más importante la muralla, la catedral, que lo que podemos hacer dentro de ellas, o incluso lo que podemos hacer por las personas que conviven junto a ellas. El edificio que estáis viendo
es una biblioteca en Medellín, en Colombia, que se construyó gracias al Estado español allí en Medellín y sirvió para, donde está situado una zona marginal, pues sacarla de la pobreza. Está en una de las zonas más pobres de Medellín. No, y dirán, bueno, pero eso se ha construido ahora. Bueno, pero es patrimonio, es un patrimonio arquitectónico actual. El patrimonio no es solo lo antiguo, sino es lo que consideramos que ha construido el hombre y tiene un valor. Y el patrimonio, evidentemente, sirve para ser soporte de esas actividades de innovación, de esas actividades creativas, etc. ¿Cuál sería ese tercer elemento que nos puede seguir ayudando a conocer la utilidad que tenemos hoy en el patrimonio? Pues es la comunicación. Patrimonio y en el mundo de hoy con una gran función es el museo. Según María Morente, una museóloga de Málaga, el museo también en sí es una herramienta de comunicación y también es un espacio y un lugar de encuentro donde se comparte, donde lo importante no es la pieza, que la tiene, ¿eh? Yo aquí no estoy renegando para nada del valor patrimonial, ni de los bienes patrimoniales, ni de las piezas. Sobre todo, a partir de ahí es lo que se crea posteriormente, que es lo que estoy contando. Pero la pieza no es el fin, la pieza es el medio para poder llegar a transmitir valores universales, como la educación, como la solidaridad, como el desarrollo. No debemos de quedarnos solo en transmitir el conocimiento de las piezas. Y también, si el museo lo hace como un objeto cerrado, como un edificio, también lo puede hacer el patrimonio, que es más abierto, y en el patrimonio se puede producir un intercambio entre lo que se ofrece por parte de los expertos, pero también se encuentra con lo aportado por el visitante. Y el visitante hace que ese patrimonio se enriquezca y es reinterpretado, es decir, con lo cual tiene más valor, pero no tiene valor para el experto, que ya sabe que tiene valor para la sociedad, para la ciudadanía. Y siguiendo con esto, y otra función, o para que también sirve el patrimonio, es pues para comunicar valores universales. Y el cuarto elemento que quiero yo incorporar a estos nuevos factores del patrimonio son los nuevos modelos de gestión. Hasta ahora estamos acostumbrados a que las administraciones públicas sean las que inviertan en patrimonio. Y creo que ha llegado el momento, y no lo pienso yo solo, sino lo piensan muchas personas que trabajan en este tema, en el que debemos de compartir esa responsabilidad con la ciudadanía. Tenemos que adaptarnos a la situación actual, no solo en España, en Europa y en el mundo entero, en esta crisis global, aunque siempre dicen que la cultura siempre ha estado en crisis, con lo cual los de la cultura siempre estamos acostumbrados a estas situaciones. Tenemos que adaptarnos en base a la parte científica, la investigación, protección, a los nuevos elementos que yo creo que debemos de incorporar y adaptarnos. Igual que cuando en la prehistoria éramos homínidos, nos teníamos que adaptar a las circunstancias y así fuimos avanzando. Pues en la actualidad debemos hacer lo mismo. En Estados Unidos se puede desgravar hasta un 100% y en España hasta un 25 o un 35% por invertir en cultura. Pues podríamos encontrar un término medio donde
se participe tanto la administración pública como la ciudadanía. Bueno, en toda Europa y en todo el mundo existen leyes de mecenazgo en el que el privado puede participar, y hay algo que facilita que la ciudadanía, que la sociedad, vosotros mismos, podáis participar de alguna manera, que es el micromecenazgo. Y eso hace posible que podamos participar en esa colaboración del patrimonio. Pero claro, en esto de la cultura es difícil convencer al patrocinador, porque en el deporte y en la salud es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si consumimos, ¿no?, zapatos de deporte, pues tenemos calidad de vida porque estamos más sanos. Pero en la cultura es diferente. Pero tenemos que convencer al patrocinador de que consumir cultura da calidad de vida y que visitar un yacimiento es igual de sano que hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Sería una cuestión a pensárselo. ¿Y cuál sería ese papel? Porque es complicado, el papel de lo público y de lo privado. Pues yo creo que lo público debería de ser facilitador, es decir, que facilitara, que permitiera la intervención de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de los voluntarios, en esa gestión del patrimonio, para al final, pues, poder participar todos de la conservación del patrimonio, porque al final nos sirve, como decía, para comunicar esos valores universales, para tener capacidad de generar opinión, para tener espíritu crítico, para todo eso sirve el patrimonio. Y creo que es el momento, de la ciudadanía, de que todos participemos en el patrimonio, porque seguramente nos hará más felices. Gracias.